Bien. Bueno, antes de empezar la unidad número 9, recuerden que esta unidad también está contemplada en el programa de estudios para el parcial. Como muchos de ustedes, esta página la habilitamos el fin de semana y vieron que ya acá está preparadito el parcial para hacerse el viernes 18 de junio, ¿sí? Yo generalmente lo que intento es que la semana, cuando tenemos el parcial, bueno, seguramente vamos a estar yendo a la escuela, así que no va a haber espacio para dudas y consultas, más que algún, no sé, el miércoles, que ustedes tienen clases con otro profesor, cualquier cosa me consultarán por ahí, después de haber visto los videos o haber leído el material, ¿sí? Pero yo lo que intento es que esa semana no darles clase para que cada uno pueda estudiar con más tranquilidad los contenidos que, como les dije, es un parcial bisagra porque hay contenidos todavía de obstetricia, neonatología y los de pediatría, la unidad 8 y la 9 vigente actual. Así que acá está ya preparado el parcial, que se habilita el 18 de junio, de 13 a 15 horas, y como siempre vamos a habilitar los mensajes y la comunicación por teléfono para cualquier duda y consulta. ¿Sí? Como siempre, es la misma modalidad con la cual ustedes hicieron el parcial número 1. El recuperatorio ya se va a pautar seguramente para la última semana del mes de junio y seguramente sea oral, ¿sí? Muy bien. Antes de empezar con la unidad número 9, me gustaría recordarles que subimos, como les habíamos dicho, el TP de cesárea, ¿sí? Con respuestas ampliadas, es decir, como un matriz. No es para que se copie y se pegue, sino para que se lea y cada uno pueda autoevaluarse qué más puede aportar este trabajo matriz al trabajo que ustedes hicieron. Recuerden que eso sería muy importante que lo puedan hacer porque, bueno, el segundo parcial tiene muchas de las preguntas del cuestionario y si de alguna manera no son las respuestas de ustedes las más oportunas o ampliadas como se hubiesen necesitado, quizás haya respuestas que sean difíciles de responder. Entonces, recuerden, no hay ningún trabajo por entregar, la idea es que lo puedan leer como un matriz, para que enriquezcan lo que ustedes hicieron, que algunos hicieron cosas muy interesantes y otros, como les puse, un poco se notó como que estaban las apuradas. También les pido lo siguiente, aprovecho en esta entrega del trabajo matriz, recordar que las notas, ¿sí? Cuando hay gente que me estuvo mandando mensajes diciendo estoy desesperado porque no puedo subir el trabajo que adeudo o el nuevo que pidió. Recuerden que cada uno ve su nota desde el mismo lugar donde entregó el trabajo, ¿sí? Cuando aparece un sector como este, yo no les puedo mostrar porque a mí no se me habilita porque soy docente, pero ven, cuando aparece esta manito con un papel arriba, es un lugar donde uno tiene que dejar un trabajo, ¿sí? Entonces, cuando yo ya lo entregué y quiero saber si el profesor me lo corrigió, yo entro a ese mismo link, ¿sí? Y les tiene que aparecer los comentarios y la nota alcanzada, ¿sí? Y ustedes, su escala de notas es de 0 a 10 y con un 4 representa el 60% de contenido aprobado y ya aprobaron, ¿sí? Había gente que había sacado un 4 y me preguntaban si habían aprobado. Sí, porque ustedes tienen la escala de 0 a 10 y con el 4 ya aprueban, porque representa el 60%. Entonces, cuando ustedes vean esta manito, ahí, una vez que subieron el trabajo, ahí también pueden consultar la nota alcanzada y los comentarios que el profesor les puede dejar. Eso es importante, yo creo que ustedes eso lo tuvieron que haber ya visto el año pasado, pero bueno, se puede revisar de vuelta. Después, leer en la plataforma los avisos que yo publico periódicamente, pero también los privados que les envío, ¿sí? Yo tengo la posibilidad, igual que ustedes a mí, de mandarnos mensajes, ¿sí? Como por ejemplo decir, por favor, vea dónde subió su trabajo, por favor, suba su trabajo en tal lugar, porque me ha pasado que hay gente que me subió el trabajo de cesárea donde se pedía el supletorio y el supletorio en el de cesárea. Y yo no los puedo modificar y no los puedo corregir.
porque la plataforma me deja corregir aquello que se esperaba subir. Si bien deja subir cualquier trabajo, el docente no lo puede corregir. Entonces, sean como yo acá les pongo, respetuoso de donde sube uno el trabajo, ¿sí? Si en lugar decía acá el de cesárea, ahí subo el de cesárea, ¿sí? Luego, el supletorio era para 2 personas que habían entregado, que no habían entregado en tiempo sus trabajos. Y hubo gente que me lo entregó igual. Yo estoy corrigiendo los supletorios a 2 personas. A uno ya se lo corregí, una persona tiene tiempo hasta este viernes para entregarlo, como habíamos quedado, pero no me manden sus supletorios. Si quieren, se los autocorrigen ustedes. Pero ese lugar era solamente para personas que debían su trabajo, ¿sí? Supletorio porque entregaron tarde el de cesárea. Y después, no me suban trabajos de otras materias. Hay una persona que me subió un trabajo de investigación, ¿sí? Yo de todo esto, cuando me veo que la gente no entiende una consigna como decir, subo acá el de cesárea, subo acá el supletorio, o me sube trabajos de otra materia, sinceramente, pienso qué pasará en una sala con esta persona, ¿sí? No estoy generalizando. Hay personas muy puntuales que me preocupan. Entonces, por favor, muestren el compromiso que uno tiene cuando lee y dice, bueno, ¿dónde subo? ¿Qué subo? ¿Sí? Porque gente que me diga que está desesperada para entregarme un trabajo que tiene aprobado, es porque no está entrando a la plataforma o no está viendo lo que la plataforma dice que se aprobó o no, porque en el comentario dice, este trabajo está aprobado, revise el matriz para enriquecer el suyo. O gente que me sube trabajos de otra materia, ¿sí? O me sube una cosa en otro lugar. Yo todo lo traslado a cómo esa persona me trabaja en una sala, ¿sí? Y lamentablemente tengo que ponerlo en duda. Digo, ¿cómo estará trabajando esta persona? ¿Entenderá las indicaciones médicas? Cuando algo le dicen, esto es vía oral, ¿lo pasará vía oral o pasará por otra vía diferente? Entonces, por favor, tengan ese cuidado de qué suben, dónde y si corresponde o no, ¿sí? Porque el docente se pone a pensar que, ya te digo, así como uno habla y uno se compromete con el estudio, hay detrás de eso un cómo trabaja, ¿sí? Una práctica cotidiana. Los que me conocen saben que, así como yo, me ven que hablo en una clase virtual, es como hablaría en el aula y es como también me comprometo con el trabajo en el aula y en el hospital, ¿sí? Entonces hay como una concordancia. En cambio hay gente que ya te digo, les digo, me llama la atención cómo se manejan con la plataforma, entonces yo eso lo llevo a la práctica, cómo estarán trabajando, ¿sí? Puede pasar una vez, pero pasa muchas, entonces hay personas que me preocupan en ese sentido. Antes de, entre paréntesis, meter la pata, llámenme, díganme, ¿dónde subo esto? ¿Lo tengo que corregir? ¿No lo tengo que corregir? Pero bueno, hay cosas que ya no se preguntan, ¿no? Si saqué un 4, ¿aprobé o no aprobé? Y sí, ya aprobaron, ¿sí? Yo le digo para que tampoco ustedes se hagan mala sangre. Hay gente que aprobó y estaba haciendo trabajos al Pepe. No hace falta, si ya está aprobado. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda con estas cosas que estamos hablando? No, profe, fue claro. Ok, muy bien. Bueno, empezamos la unidad número 9. Empezamos una unidad chiquitita. Yo creo que entre hoy y, bueno, si mañana tenemos virtualidad, la terminamos. Y si no, se terminará semana que viene. Igual yo voy a ser respetuoso con las preguntas. Si hay preguntas que no se puedan responder porque no se vio el tema, las saco. No se preocupen por eso. No voy a preguntar nada que no se haya visto primero. Entonces, esta unidad trata sobre principalmente las infecciones que atentan contra el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, es una enfermedad de infecto contagiosas, pero del sistema nervioso central, que alteran, realmente es un título típico de los libros de enfermería, de el niño con alteraciones de la vida en relación sensoperceptivas. Porque la capacidad que primero pierde un niño con infecciones, pero también el adulto, ¿sí? Yo siempre les voy a hacer el parangón con el adulto para que no sientan que esto es pediátrico. Todo lo que vamos a hablar
hoy es trasladable al adulto, ¿sí? Entonces, es para que vean que les sirve este contenido, que no es una cosa de pediatría y que solamente ocurre entre cuatro paredes de la atención de un niño y su familia, no. Lo que vamos a explicar es lo mismo que pasa en un adulto, salvo algunos detalles chiquititos como cómo ve un neonato o cómo ve un lactante, que tiene sus particularidades, que eso sí vamos a decir, esto es muy propio de un lactante, es propio de un niño de menos de 6 meses, porque la fontanela anterior todavía es palpable y se puede abombar en la medida que hace hipertensión endocraniana, o tiene alguna forma de hidrocefalia. Eso sí es pediátrico, eso sí es de un lactante o de un infante de la primera infancia. Pero todo lo demás es igual que el adulto. La anatomía, la fisiología, el impacto general, sistémico, ¿sí? Es todo propio del adulto. Lo primero que vamos a ver meningitis, ¿sí? No vamos a ver abscesos cerebrales, ¿sí? Es decir, encefalitis. Recuerden que tenemos dos grandes capítulos dentro de las infecciones del sistema nervioso central. Una es el capítulo de las meningitis, ¿sí? Que son agudas, que pueden ser bacterianas o virales. Y las virales también se subdividen en virales propiamente dichas o asépticas, ¿sí? Las asépticas son las que ocurren a partir de una solución de continuidad de las meninges en un postoperatorio, ¿sí? Es un clásico de niños o adultos que desencadenan un síndrome meningio con punto de partida de que hubo una solución de continuidad quirúrgica en una neurocirugía, por ejemplo, y desencadena la meningitis que se llama meningitis aséptica. Es decir, no hay virus, no hay bacterias, solamente hay una respuesta inflamatoria de las meninges por una cirugía. ¿Sí? Recuerden que cuando yo digo solución de continuidad, ¿qué estoy diciendo? Ya lo hemos hablado varias veces. ¿Qué es una solución de continuidad? Una incisión, por ejemplo. Bien, perfecto. Es un corte, una incisión, ¿sí? Como decíamos, una úlcera por decúbito, una úlcera por decúbito es una solución de continuidad. Me corto el dedo, hay una solución de continuidad. Nosotros este tema lo vimos hace poquito cuando hablábamos ruptura prematura de membranas, que decíamos que la ruptura era una solución de continuidad de las membranas ovulares, ¿sí? Entonces, las meningitis, sabemos que tenemos bacterianas, virales, y dentro de las virales también están las consideradas como asépticas. Y uno dice, ¿por qué las asépticas están dentro de las virales? Porque las virales son muy poco sintomáticas, ¿sí? Muy poco sintomáticas. Es más, hay muchos niños como adultos que cursan una meningitis del tipo viral y ni cuenta se dieron que la cursaron. Quizás tuve un día de febrícula, de cefalea, que se dio muy poquito con los analgésicos, duró un par de días y no pasó a más. En cambio, las bacterianas siempre son mucho más agresivas y muy sintomáticas y hasta secuelares. Las asépticas, ¿sí? Que están en este capítulo como hermanadas con las virales, no es porque haya gérmenes de ningún tipo, sino porque es una respuesta inflamatoria a una solución de continuidad. Y la sintomatología es muy pobre, ¿sí? Por eso está junta con la viral, en ese sentido, por lo poco sintomáticas que pueden manifestarse. El otro capítulo que no vamos a ver, pero que bueno, que el que hace, digamos, tarde o temprano en un momento lo van a tener que ver quizás en un área más intensiva, son el capítulo de las encefalitis, ¿sí? Que es donde la infección ya no está en las membranas meníngeas, sino que está en el propio encéfalo, ¿sí? Y lo que forma, ¿sí? Si las meningitis inflaman las meningias, las encefalitis lo que promueven es la formación de abscesos en el sistema nervioso central, ¿sí? Generalmente las diferencias en cuanto a signos y síntomas, para yo poder dividir esos capítulos de ¿tendrá mi paciente una meningitis? ¿Tendrá mi paciente un absceso? Bueno, generalmente recuerden que lo que tienen de parecidos es que ambas desencadenan episodios febriles,
Ambas promueven la hipertensión endocraniana, también desencadenan, bueno, obviamente hay imagen por TAC donde deja ver mucho fácil, el absceso lo deja ver rápidamente, la meningitis no lo muestra hasta que promueve alguna alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y en relación al deterioro del sensorio, ¿sí? Recuerden que en una meningitis el deterioro es lento, ¿sí? El deterioro del sensorio en una meningitis suele ser lento. En cambio, en un paciente con un absceso cerebral, el deterioro del sistema nervioso central es rapidísimo, ¿sí? Entonces, eso es algo que diferencia mucho entre una encefalitis, donde el problema es el tejido del sistema nervioso central, y una meningitis, que son membranas que recubren el sistema nervioso central, ¿sí? Vamos a entrar entonces a la meningitis, y de las meningitis le vamos a poner toda la atención a las bacterianas, porque habíamos dicho que era la forma más agresiva, más sintomática, y es la que me puede dejar secuelas, ¿sí? Tanto en el niño como en el adulto. La definición de la meningitis, como dice acá, es un proceso inflamatorio e infeccioso, ¿sí? Estamos hablando de bacterias, también puede haber involucradas, puede haber virus, pero los virus y bacterias son los más probables. En cambio, por ejemplo, bacterias, virus, parásitos y hongos pueden promover encefalitis, ¿sí? Las encefalitis dan lugar a cualquier germen posible. En cambio, las meningitis van muy de la mano de o bacterias o virus, ¿sí? Tiene un espectro un poco más ajustado. En cambio, las encefalitis son bienvenidas casi. Bicho que camina, bicho que puede complicarle la vida a cualquiera. Decíamos que las meningitis, entonces, es una inflamación de las membranas meningias, ¿sí? Donde además hay un recuento anormal de células en el líquido cefalorraquídeo. Es decir, además de toda la sintomatología, de los signos que yo puedo evaluar, ¿sí? Necesito darle certeza. Y la certeza va a estar de la mano de la extracción del líquido cefalorraquídeo para determinar el citoquímico, ¿sí? Citoquímico, que es una palabra que estamos usando mucho, la usamos hace poquito con el paciente con derrame pleural, que decíamos que había que tomar PCR para ver genoma viral, teníamos que tomar un poquito del líquido pleural para determinar el citoquímico y hacer también el cultivo. Bueno, para el líquido cefalorraquídeo les va a pasar lo mismo, ¿sí? Ya vamos a ver qué necesitamos. Pero acá también hay que valorar qué células y la química del líquido cefalorraquídeo. Por eso se llama citoquímico. Citocélula, química, vamos a ver dos cosas. Del líquido cefalorraquídeo vamos a ver la concentración de la glucosa y la concentración de proteínas que tenga. Y eso se dice glucorraquia, ¿sí? Vamos a ver la concentración de glucorraquia, con doble R, glucorraquia, es decir, glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Y la concentración de proteinorraquia, concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Anótense en esto, porque mirá que en el parcial te puede aparecer, la proteinorraquia es, la pregunta sonsa, pero si esto no lo anotás o no te lo acordás, es una pregunta menos que a tu favor, ¿sí? Proteinorraquia, concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Glucorraquia, concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo. En esta oportunidad no vamos a estar preguntándonos cuánto aumenta o cuánto disminuye la glucorraquia y la proteinorraquia en el líquido cefalorraquídeo. Obviamente, lo vuelvo a decir para que quede bien en claro, pero ya diciendo glucorraquia y proteinorraquia ya se da por entendido. No vamos a entrar en esa cosa tan específica, pero sí vamos a recordar que la presencia de leucocitos, ¿sí? Está aumentada, ¿sí? Y pueden aparecer hematíes en la medida de que la técnica de punción lumbar haya sido
digamos, del tipo accidental o inapropiada, ¿sí? No es normal que en el líquido cefaloquídeo tengas hematíes. Por eso, el color típico del líquido cefaloquídeo, ¿cómo se dice que es? Si yo le digo que no es normal la presencia de hematíes, entonces, Eh, ¿cómo? Perdón, profe, ¿el color del líquido cefalorraquídeo es como amarillento? ¿Puede ser? No, no, No. amarillento no, estaríamos en peligro si fuera amarillento. Pero es más bien translúcido, eso es lo que quiero decir. Claramente no tiene que ser rojo porque es verdad, no. No, es cristal de roca. Ahí está, se llama que el color es cristal de roca, es decir, es transparente, ¿sí? No tiene color, es como agua, ¿sí? Y es un agua brillante, por eso se llama cristal, color cristal de roca, ¿sí? No es, ojo, no es, ni es color amarillento, ni Entonces, hemático, ¿sí? Es cristal de roca, tiene que salir transparente el líquido cefaloraquídeo. Ya podemos saber que en la medida que salen los colores, qué podés sospechar. Bien, entonces decíamos que la definición es un proceso inflamatorio, ¿sí? A expensas generalmente de una infección bacteriana viral, donde además del proceso inflamatorio hay una respuesta anormal de, agreguen esto, la concentración de células blancas, leucocitos, y glucorraquia y proteinorraquia anormales, en concentraciones anormales, porque es normal una concentración de glucosa y de proteínas en el líquido cefalorraquídeo. El problema es que se desmadran, es decir, los valores se alteran. Pero en esta oportunidad no quiero que entremos en los valores, porque en las bacterianas las proteínas y la glucosa tienen una concentración, en las virales otras, en las parásitas otras, si bien es muy poquito que sea parásita, pero puedes desencadenarla. Entonces no quiero que entremos en esa cosa chiquitita, pero sí en saber por qué pedimos un citoquímico, ¿sí? Y recuerden, que haya proteínas, que haya glucosa y que haya leucocitos es normal. El problema es cuando hay valores diferentes a lo normal, ¿sí? Hematíes no debe haber, ¿sí? Porque eso haría que ya la presencia de la normalidad esté anunciada. Y generalmente las enfermedades no generan, no desencadenan este tipo de coloración, sino es porque la técnica, ¿sí? Ha generado y desencadenado un sangrado y teñido de hematíes el líquido cefalorraquídeo. Habíamos dicho que, como dice acá, se puede dividir en dos grandes grupos, meningitis bacteriana y un síndrome de meningitis aséptica, donde está la viral como la más frecuente. Para recordar, ¿sí? las meninges, ¿sí? Fíjense que está por debajo del hueso, ¿sí? Arriba del hueso tenés el periósteo, la aponeuriosis y la piel. Cuando sangra, lo que siempre sangra es la piel, que está muy vascularizada. Por eso cualquier corte que uno tiene sobre el cuero cabelludo siempre sangra mucho. Como habíamos dicho muy hace mucho tiempo, lo que asusta de un paciente cuando corta el cuero cabelludo es el sangrado y piensa que se va a desangrar. A ver, nadie va a hacer un shock hipovolémico por un sangrado a punto de partida de un corte en el cuero cabelludo. El problema es que sangra mucho porque está muy vascularizado, ¿sí? Pero no es una emergencia. Hay que hacer un poco de hemostasia y luego suturar, eso sí, porque la tensión puesta en el cuero cabelludo no deja que la piel cierre por segunda, ¿sí? Sino que siempre requiere un cierre por primera, es decir, necesita la sutura, ¿sí? Además, como está tan vascularizada, hay que evitar, hay que cesar la pérdida hemática con sutura. Debajo del hueso está lo que a mí me interesa, las meninges, ¿sí? Y debajo de las meninges tenés tu sistema nervioso central. Las meninges tenés tres capas, son típicas, dura madre, aracnoides y pía madre. Pía madre. Bien. Nosotros, cuando vos hablas de meningitis, la que promueve la inflamación y la que desencadena todo el síndrome meningio es la aracnoides, ¿sí? Entonces, de las tres meninges, la que sufre el mayor impacto infeccioso inflamatorio es la aracnoides, ¿sí?
y es la que desencadena el síndrome meningio. Acordate que la meningitis tiene su propio síndrome que se llama síndrome meningio, que es la irritación de las meninges, y ahí es cuando aparece el signo Brunzinski y el de Kaplan. ¿Vieron meningitis del año pasado con adultos? Pregunto, ¿vieron en Cuidados Enfermeros del Adulto 1 meningitis? No, Pregunto por profesor, su casa, ¿no? hicimos lo Ok, mismo. ok, no hay problema. Entonces, la aracnoides, recordá que es de las meninges, está en el medio, ¿sí? Y es la que se lleva todo el impacto de la infección y del proceso inflamatorio. Y es la que desencadena lo que se llama el síndrome meningio. Una encefalitis no tiene síndrome meningio, porque eso es un problema de las meninges, no del encéfalo, ¿sí? Y el síndrome meningio está caracterizado por dos signos, que se llaman, que son signos como tardíos también, decimos en pediatría. ¿Por qué tardíos? Porque aparecen cuando el proceso inflamatorio está bastante avanzado. Y es, ahora vamos a ver luego un video, dos signos que son cardinales, el de Brunzinski y el de Kaplan, ¿sí? Eso está acá en la plataforma, ahora lo vamos a ver acá en video de exploración física, ¿sí? Entonces, recuerden, el problema está siempre en la aracnoides, porque es la que sufre de la inflamación, de la infección y desencadena la sintomatología y los signos muy propios del síndrome meningio. Clásico síndrome meningio, signo Brunzinski, signo de Kaplan. Y también recuerden, ¿qué otras cosas más puede ver un paciente con meningitis? Cefalea intensa que no cede fácilmente ni casi con ningún analgésico, náuseas, vómitos, rechazo al alimento, fotofobia, ¿sí? Eso es muy típico de un niño, pero también de un adulto. Y el deterioro del sensorio, habíamos dicho que es lento y que está de la mano de ¿qué? Del aumento de la presión intracraniana, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le pregunten, ¿qué desencadena el deterioro del sensorio de un paciente con meningitis? El aumento de la presión intracraniana, ¿sí? No se olviden de eso porque eso es clásica pregunta de parcial. ¿Qué desencadenó el deterioro del sensorio en un paciente con meningitis? ¿Sí? Si vos decís, bueno, ¿y cómo me doy cuenta que un paciente tiene presión intracraniana aumentada? ¿Sí? Está bien, algunos podrán decir, bueno, porque tiene un sistema que lo monitoriza. Pero eso generalmente, ya te digo, en una meningitis casi no se usa. Se va a usar en pacientes con politraumatismos y en una terapia intensiva. Pero yo no siempre tengo un paciente en terapia y además estos pacientes no lo van a tener. Nadie le va a poner un sensor a un paciente con meningitis. Entonces tengo que buscar la manera de... ¿Un ecodoppler transcraneal puede ser? ¿Cómo? Con un ecodoppler transcraneal. Bueno, yo la verdad que no lo vi hacer en la terapia. ¿Usted lo vio hacer? ¿O qué es lo que hacen? Estoy en la calle, sí, lo vi hacer. O- o- Lo miden con un ecodoppler transcraneal. Miden los ruidos y ahí sacan los valores. ok. Bueno, después yo lo invito a que el próximo encuentro busque un poco de esa información de que usted se mide los ruidos, ¿sí? Estaría bueno que nos cuente, pero es decir, tómese el tiempo, ¿no? No ahora, por favor, no busque ahora, porque usted para cómo está en la vía pública. Pero para el próximo encuentro, si usted puede buscar un poco más de información, yo también lo voy a hacer para ver qué estudios en la cabecera de la cama del paciente se pueden hacer sin ser invasivos para determinar si hay o no meningitis. Porque esos son los aportes que esperamos que siempre puedan ocurrir en estos encuentros, no que sea una clase magistral, sino que cada uno aporte algo de lo nuevo que hay en el mercado o de lo que se usa en los circuitos cerrados principalmente. Yo lo que iba es a signos y síntomas, es decir, cómo yo puedo percibir que un paciente está teniendo hipertensión endocraniana sin tener acceso a la tecnología, que a veces es lo que pasa. Hasta que no viene alguien con un equipo, no tenemos mucha certeza. Hay tres signos que son cardinales de la hipertensión endocraniana, ¿sí? Una es la bradicardia, otro es la bradipnea y el otro es la hipertensión arterial.
Si usted tiene un paciente que sospecha meningitis, tiene un paciente que sufrió un traumatismo craneal, ¿sí? Bueno, recuerden la monitorización de los signos vitales. Y si tienen un paciente que ingresaron por esas condiciones y vos ves que se pone bradicárdico, bradipneico e hipertenso, eso se llama síndrome de Cushing. No confundan el síndrome de Cushing en el rostro por glucoterapia, no. Eso es otro tema. Este tiene el mismo nombre, pero se llama síndrome de Cushing, que es un síndrome a modo de respuesta al aumento de la presión intracraniana, ¿sí? Entonces, cuando hay hipertensión endocraniana, hay que contrarrestar esa presión haciendo llegar gasto cardíaco al cerebro, que no está llegando por la hipertensión endocraniana. Recuerden que... Disculpen, una ¿Sí? pregunta. ¿Pero estos fenómenos se dan por la compresión de los centros reguladores del cerebro? Sí. Iba a explicar esto. Recuerden que la bóveda craneana, salvo en la infancia, que tiene cierta complacencia por las suturas, que todavía algunas están todavía pasibles de ser cerradas, por eso tengo niños con hidrocefalia y con un perímetro cefálico importante. La segunda infancia y el adulto ya es más difícil ese movimiento craneal. Además, el adulto no lo mueve. Entonces vos tenés tres elementos que se tienen que como compensar. Es decir, alguno va a tener que ceder frente a una inflamación. Si yo tengo hidrocefalia o tengo un evento cerebrovascular, vasculocerebral hemorrágico, bueno, vos tenés tres elementos: líquido cefalorraquídeo, sangre y masa encefálica. ¿Sí? Esos tres elementos tienen que estar en equilibrio. Si aumenta uno, los otros dos tienen que bajar, porque no hay lugar, ¿sí? Entonces, llega un momento que si vos no corregís ese desbalance entre algo que aumenta y algo que no baja, o llega un momento que ya no puede bajar más, ¿sí? Es decir, si aumenta el líquido cefalorraquídeo, va en detrimento de que va a bajar la circulación de sangre y la masa cerebral va a estar comprimida. Y en la medida que vos comprimís la masa encefálica y, por ejemplo, el tronco del encéfalo, ¿sí? Vas a deteriorar los centros, por ejemplo, no sé, el hipotálamo como centro termorregulador, el bulbo, la protuberancia del bulbo raquídeo como centro de la respiración, los centros vasomotores y cardiovasculares también distribuidos en el tronco encefálico. Entonces, ahí aparecen todos esos deterioros. Lo que puede pasar si no hay un tratamiento quirúrgico, que es el desplacatamiento, que sacan una placa del cráneo para que descomprima. O, por ejemplo, si es una hidrocefalia, sacarle líquido cefalorraquídeo por drenaje, lo que puede pasar es que el paciente sufra lo que se llama una herniación. Una herniación es grave, porque es el desplazamiento de masa encefálica por el conducto medular. Eso es gravísimo, no tiene vuelta atrás y el paciente queda con una secuela terrible si es que sobrevive, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos pacientes. Volviendo, pues yo ya es tema de terapia intensiva y no nos queremos meter en eso, volviendo a los signos, entonces acordate, paciente que ha sufrido un traumatismo encefalocraniano, paciente que te ingresó por meningitis y está a la espera que lo suban, no sé, a terapia o a terapia intermedia, y vos lo tenés en una guardia o lo tenés en clínica médica y el paciente tiene un deterioro del sensorio progresivo y cada vez más incontrolable y lo van a pasar a terapia, acordate que si vos vas a controlar los signos vitales y empieza a estar con bradicardia, bradipnea, hipertensión arterial, es un paciente que está teniendo el síndrome de Cushing, es decir, está intentando compensar la hipertensión endocraniana en aumento que tiene, ¿sí? Eso lo detecta el enfermero porque es quien lo controla al paciente. Entonces, acordate el síndrome de Cushing, bradicardia, bradipnea, hipertensión arterial, como una triada que intenta compensar un aumento de la presión intracraniana, ¿sí? Por este desbalance que hay entre los tres elementos: líquido cefalorraquídeo, circulación de sangre y masa encefálica. Muy bien.
vamos a líquido cefalorraquídeo, vamos a explicar esto y hacemos un impasse chiquitito. Líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Recuerden que la secreción del líquido cefalorraquídeo es propia de los plexos coroides. Y los plexos coroides, ¿sí? Lo tenés, son unas células que promueven la secreción, ¿sí? de líquido cefalorraquídeo y están en los ventrículos laterales, tercer ventrículo y también en el cuarto ventrículo, ¿sí? Pero en los ventrículos laterales y tercer ventrículo lleno de células coroides que promueven la fabricación de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, dentro de las funciones que tiene, una es, por ejemplo, la de protección. Es como una continuidad de la barrera hematoencefálica, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que era la barrera hematoencefálica? Si alguien les pregunta a ustedes, ¿vieron cuando, por ejemplo, ahora dentro de un ratito vamos a decir que hay un antibiótico, que es el que más se consume cuando yo tengo una infección en las meningias, por ejemplo? ¿Alguien sabe cuál es ese antibiótico? Es una cefalosporina tercera generación, que es el que más consumimos cuando hay una meningitis bacteriana. Les pregunto a ustedes, ¿qué antibióticos se están dando en pacientes con meningitis? Bueno, el antibiótico que más consumimos es la ceftriaxona. La ceftriaxona. ¿Escucharon alguna vez una marca comercial que es muy vieja en el mercado? Se llama Acantex. Sí, alguna vez lo escuché Bien, lejanamente. bien. Es una marca comercial que es muy cara, por eso no está por todos lados dando vuelta. Pero la droga sí, la droga es una cefalosporina de tercera generación, ya estamos por la cuarta, así que la tercera es vieja en la farmacia de un hospital. La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación que tiene la propiedad de pasar la barrera hematoencefálica. ¿Escucharon a vez el término barrera hematoencefálica? Sí, lo escuché, pero no recuerdo. Bien. Bueno, ¿la vieron en ciencias biológicas por lo menos? Cuando vieron sistema nervioso central. Lo más Bueno. probable es que pero no me estoy pudiendo acordar la definición. Bueno, la barrera hematoencefálica no es algo que cubre el sistema nervioso central. La barrera hematoencefálica son células endoteliales que están en todos los capilares sanguíneos del sistema nervioso central, ¿sí? No piensen que es como una meningia, ¿sí? Porque a veces uno le pregunta al alumno, bien, ¿qué es la barrera hematoencefálica? Y se piensa que es como las membranas meningias, que esas sí te recubren el sistema nervioso central, ¿sí? Y el conducto medular. Pero la barrera hematoencefálica no es en sí una barrera a modo de bolsa, a modo de membrana, no. Es toda una placa de células endoteliales que están, te lo dice el nombre, endoteliales. ¿Qué significa si yo digo endotelio? Por dentro. Por dentro de los vasos, ¿sí? Sí. Es una capa endotelial de células que conforman lo que se llama barrera hematoencefálica. Son semipermeables y permiten que haya partículas que pasen y otras que no. ¿Y están dónde? En todos los capilares del sistema nervioso central. Esa es la barrera hematoencefálica. Son células endoteliales especializadas en la semipermeabilidad de evitar que, por ejemplo, sustancias que puedan considerarse nocivas o extrañas para la circulación del líquido cefalorraquídeo y la de la sangre, no deja pasar, ¿sí? Obviamente no es 100% efectiva, pero lo es suficiente. Y por eso hay muy pocos antibióticos que pueden pasar esa barrera hematoencefálica. Entonces, el que de los pocos que lo puede pasar es la ceftriaxona. Por eso es el antibiótico de primera elección frente a una meningitis. Hasta que yo no tenga el resultado del cultivo o del citoquímico, que es lo primero que me van a mandar a las pocas horas, la ceftriaxona es el antibiótico de más amplio espectro que supera esa red de células endoteliales y va a impregnar rápidamente las meningias y el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Por Profe, eso, disculpe, ¿sí? una pregunta.
tratamiento con ceftriaxona en una meningitis. Se lo pregunto porque yo no vi muchas meningitis en el tiempo que ejerzo. Sí. ¿Es de largo plazo, parecido al tratamiento de piperacilina tazobactam? ¿O El cuánto? tratamiento generalmente son de 7 a 10 días y se requiere que por lo menos 7 días haya sido de consumo parenteral endovenoso, preferentemente. A veces nos pasa que hay niños que pierden su acceso vascular, dejaron de estar sintomáticos y para culminar el tratamiento se termina esos 7 días parenteral, pero por vía intramuscular. El problema es que todas las cefalosporinas, y principalmente las de tercera y cuarta generación, cuando impactan en el músculo, son muy dolorosas. Por eso hay que diluirlo con líquido indoloro. ¿Sí? Recuerden, las cefalosporinas de tercera y cuarta generación pueden ser consumidas de vía parenteral intramuscular, pero con líquido indoloro, porque duelen muchísimo. Entonces, de 10 días totales, por lo menos 7 tienen que ser parenteral, endovenoso preferentemente, y si se pierde el acceso vascular y el paciente perdió sintomatología, se terminan esos 7 días de forma parenteral, ¿sí? Por vía intramuscular. Algunos terminan a los 7 y otros a los 10. Va de la mano, ¿sí? Cuando dice líquido indoloro, ¿se refiere a que se inyecta con algún tipo de anestesia o de Sí, forma poquito? el líquido indoloro que está formado, ya te digo, es el líquido que uno compra para las inyecciones intramusculares. Ya te digo, mira lo que tiene. Líquido indoloro. Es una mezcla, para ya te digo. Solvente indoloro, a ver cuánto tiene. Déjame ver. Lidocaína al 1% es. Solvente Perfecto. indoloro, lidocaína al 1% para inyección parenteral. Obvio. Subcutánea intramuscular, eso no se da nunca endovenoso. ¿Sí? Es una preparación específica, no es la jalea, ojo, no es jalea. Es una ampolla que viene con una solución de lidocaína al 1%, pero para inyección parenteral intradérmica, subcutánea, en caso de una punción, por ejemplo, como puede pasar antes de hacer una PL, o intramuscular para diluir un antibiótico, ¿sí? Pero no es parenteral endovenoso, Ojo con eso. Entonces, el tratamiento, como decíamos, antibiótico por 10 días o 7. Va mucho de la mano también de el pediatra cabecera, la sintomatología del paciente. Volviendo al líquido cefaloraquídeo, una vez que, recuerden que, entonces, como decíamos, la meningitis impacta en la aracnoides, y la aracnoides es la que desencadena todos los problemas, habíamos dicho. Y para colmo, en la aracnoides, vos tenés los plexos coroides formando, por ejemplo, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, los ventrículos laterales. Entonces ahí se produce el líquido cefaloraquídeo. Entonces, cuando yo tengo meningitis, la producción tiende a aumentar. En la medida que aumenta, y a veces reabsorbe más lentamente, empieza a aumentar la cantidad de líquido cefaloraquídeo con un déficit de reabsorción y desencadena la sintomatología propia de la meningitis, ¿sí? La cefalea intensa, el aumento de presión intracraniana, deterioro del sensorio, ¿sí? Náuseas y vómitos, todos a expensas de ese proceso inflamatorio que empieza a desencadenar un aumento del volumen de líquido cefaloraquídeo. Además de circular en el encéfalo y en el tronco cerebral, lo hace a lo largo de toda la médula espinal. Por eso yo en algún momento puedo obtener una muestra de líquido cefaloraquídeo, que lo voy a hacer a nivel lumbar, ¿sí? Por eso aparece el término punción lumbar, ¿sí? Ahí vamos a obtener la muestra. Muy bien. Termino con esto. Etiología. Acá, por cada grupo etario dentro de la primera y la segunda infancia, hay gérmenes diferentes, ¿sí? Nosotros, como estamos mirando la meningitis bacteriana, porque decíamos que es la que más me preocupa, porque es la más sintomática, es la que deteriora rápido y es la que deja secuelas, generalmente todo lo que sea Streptococcus hoy está bastante controlado porque tenemos la vacuna,
Entonces ya ha dejado, a ver, no de ser un problema. La hemófilis influenzae B también, ¿sí? Pero bueno, puede haber aún la Neisseria, que no tenemos vacuna. Después la listeria también puede generarla, ¿sí? Entonces la hemófilis influenzae está bastante controlada porque tenemos la vacuna, pero los estreptococos, la listeria y la Neisseria son todavía un problema como gérmenes involucrados en las meningitis bacterianas. El Haemophilus, como tenemos vacuna, ¿sí? No confundan a Haemophilus influenzae con la influenza que es de la gripe, no, esto es otra cosa. Esto está en el calendario de vacunas en todos los niños de la primera infancia. Bueno, vamos a hacer ahora un impasse chiquitito para descansar y luego vamos a ver un poco de semiología y el tema de la punción lumbar, ¿sí? Que no es mucho más lo que queda y algunas cositas de estudio. Sí, y además quiero ver, me mandaron un mensaje la jefa de carrera, quiero ver qué está diciendo por si hay algo que tenga que yo comunicarles ahora. Bueno, volvemos acá, vamos a detener un ratito la grabación.